Boa tarde, pessoal. Meu nome é Angélica, eu sou arquiteta e urbanista da UNILA e também sou mestranda do programa de Integração Contemporânea na América Latina, também da UNILA. Eu vou falar em espanhol porque eu me sinto mais confortável, mas no caso vocês não entenderem, eu tento com meu portunhol, só que ele também não é muito bom. Tá. Esta pesquisa ella inició a través de mi TCC. Mi TCC también fue sobre gentrificación, más esa vez en Bogotá, y justamente en esa pesquisa, y bueno, yo soy colombiana, vino a tona el caso del turismo como un agente transformador y también de gentrificador, ¿no? Y entre otras cosas, peor aún, lo que yo voy a llamar, bueno, no yo, eso suena muy arrogante, sino lo que ya varios van a llamar de una colonización turística, un proceso de colonización turística que yo en mi pesquisa de mestrado voy a intentar hacer unas correlaciones del mismo proceso de colonización en el caso latinoamericano ibérico que nosotros sufrimos, o sea, haciendo unos paralelos. Una breve introducción es que en todas las ciudades latinoamericanas hay segregación espacial, eso no es una rareza. En el caso de Cartagena, por ser una ciudad que fue fundada como puerto de tráfico de negros en Colombia, entonces tiene un peso de la raza que es bastante fuerte, ¿sí? Es una de las ciudades que más tiene población afrocolombiana y fue, por ejemplo, la cuna del primer pueblo libre de América, que es Palenque San Basilio, fue el generador del primer presidente negro de América, que también era de allá, y de un sinnúmero de resistencias que son símbolo hasta hoy día de Colombia, un poco ocultadas también de la historia. Entonces, lo que yo voy a discutir a continuación va a ser el turismo en Cartagena y cómo él se transforma en un agente colonizador de espacios y promoviendo el despojo que nosotros ya hemos sufrido desde hace unos 500 años. El turismo se presenta en general como una industria amigable, como una industria que requiere poca inversión, que sería fácil de adaptar a cualquier lugar, que genera mucho empleo, que se diversifica, que supuestamente abraza una diversidad cultural y una diversidad de una manera globalizada. Mas lo cierto es que no. El turismo es sí la primera industria del mundo. Ella, dentro de los activos directos y digamos lucro indirecto, se posiciona como la primera industria a nivel global, más aún así es una de las que menos aportes dejan. Los estados o las políticas públicas, los estados de forma general ellos son los que invierten en la masa más pesada que sería la infraestructura y la adaptación de esos territorios para que venga y se instale el turismo, además de los grandes incentivos fiscales, y el turismo en sí entonces él no deja mucho cuando se va al rastro o cuando deja son en las manos equivocadas, es decir, no hay una redistribución de esos valores que deja el turismo y sí deja una huella de segregación especialmente y de desigualdades bastante grande. Por ejemplo, bueno, yo ahí traigo algunas cifras que la verdad están desactualizadas, más si ustedes entran al portal de el World Tourism Council, WTTC, ustedes pueden encontrar un relatorio por país dando los números de cada país, de cómo se ha venido transformando el turismo en determinado país en los últimos 10 años, hasta el 2028 hay unas proyecciones. Para quien no conoce Cartagena, Cartagena de Indias queda en el Caribe colombiano, es una de las 4 ciudades más grandes de Colombia y ha tenido un crecimiento absurdo en estos últimos 24 años, más de un 300% aumentó y tiene unas condiciones de desigualdad también bastante características. A pesar de tener un puerto y algunas industrias como por ejemplo el refinamiento de petróleos y el turismo, tenemos que el 30% de la población está en condiciones de pobreza y casi el 6% bajo la línea de extrema pobreza. Y claro, todas esas personas son negras o indígenas. Esta es una breve línea del tiempo de los sucesos que habrían marcado la urbanización de Cartagena y el turismo implicándolo.
Yo acá traigo, por ejemplo, el núcleo fundador, que no sé cómo se pone esto, bueno, que está más hacia la parte del Caribe, que es una zona que después yo voy a hablar más adelante, que va a ser una de las zonas que hasta hoy resiste un proceso de turistización, más que ella ya está cediendo justamente por varios factores que ya fueron apuntados aquí. Hacia los 30, 40, la ciudad comienza en una crisis económica, en una decaída, especialmente por las políticas nacionales económicas, de no industrializar el país y de seguir en una primarización y también en la adopción de las rodovías como medio de flujo de movilización y no las ferrovías. Entonces acarreó un declino económico para la ciudad y también inició una interiorización de la urbanización y claro, un principio bastante marcado de la segregación. Las partes más amarillas son construcciones más recientes. Este también es un mapa de donde se encuentran, digamos, los intereses inmobiliarios y turísticos en la región. La zona roja es la zona de expansión lineal actual del turismo, ya que yo voy a discutir que el turismo, según algunas teorías, tiene una lógica de expansión lineal porque ella quiere explotar un atractivo de, en este caso, la costa y también del centro histórico. Entonces vemos que ella tiene actualmente, el sector turístico tiene la mira a la isla de Tierra Bomba, que casi no está siendo muy explorada turísticamente, La Boquilla y más para allá, Babrú. Estos sectores son los que se plantean elitizar. El sector naranja, que sería como la zona actual de disputa, que son algunos barrios que son históricamente negros y más tradicionales, que ellos están resistiendo a todo un flujo de nuevos hoteles boutique y nuevas formas de turistización, más que no están consiguiendo y cada vez están cediendo más. Y en la zona amarilla es el triángulo social, lo que se le ha denominado el triángulo social, que es donde presenta el plano director de la ciudad la remoción de esas personas hacia allá. Y cada nuevo emprendimiento de vivienda social va a ser transferido para allá, que como ustedes ven es la zona más marginal de la ciudad. Aquí también están algunos de los puntos claves, el triángulo social, como dije, se presentan las centralidades que están justamente bien en esa parte litoral, Basurto, que después voy a hablar un poco, y los principales barrios más elitizados. Entonces tenemos la palabra renovación. Una de las estrategias que todos sabemos para gentrificar algún espacio es justamente nombrarlo como revitalización, restauración, renovación, cualquier cosa de re. Este es el caso del mercado Basurto, que es el mercado popular más importante de Cartagena. Allí se consigue desde ropa, fruta, pescado hasta CDs de champeta, que es una música local y que no se consigue en el mercado comercial. Y las autoridades recientemente no, el año pasado lanzaron un plan para la renovación y recuperación de este sector, ya que dicen que está muy inseguro. Y en Colombia hay una fuerte creencia de que, lejos de ser las políticas públicas y el gasto social lo que va a disminuir las tasas de criminalidad, es la fuerza policial y es la expulsión de las personas hacia una marginalización. Este es el otro megaproyecto que también se va a constituir en La Boquilla, que es en una parte más norte de Cartagena. Este sector es de pesqueros artesanales, afrocolombianos, algunos raizales, y acá ya se planeó toda una ciudad totalmente elitizada. Hay en su portafolio desde diseñadores de campos de golf extranjeros, de alta élite, universidades caras, hospitales privados y claro, todos los condominios cerrados con un carácter temático. Lo otro que yo voy a abordar es las apropiaciones culturales, porque en los procesos tanto de gentrificación cuanto de colonización no solamente hay un despojo y hay una expulsión de los moradores, más también hay una apropiación a la cultura. Igual que cuando los
invasores vinieron a colonizar, destruyeron los templos más representativos para los indígenas. Lo mismo hace el turismo o básicamente el capitalismo, que él construye sobre bases que son muy simbólicas para minar justamente en el ser. Ese es el caso, por ejemplo, es solamente un ejemplo de cómo se toma el cuerpo negro dentro de la ciudad de Cartagena. En las partes turísticas el cuerpo se presenta apenas como un accesorio, como una decoración, como algo que el turista espera encontrar y tomarle foto. Si ustedes buscan en su Instagram Cartagena, ustedes van a ver un montón de gente blanca tomándose fotos y tomándole fotos a gente negra. No van a ver casi turistas negros, porque para ellos no es el mercado. Y van a ver la manera simbólica de subalternidad y de sumisión que se coloca al cuerpo negro y a la figura negra en esos espacios, y también la exotización de todos esos cuerpos y de la cultura, y que luego se va a apropiar. Esta es de una colección de un diseñador colombiano, que obviamente se apropió y no le pasó la plata, es claro, a las palenqueras, que son un símbolo de resistencia. Bueno, en el artículo que yo presenté, de hecho, habla de una de las palenqueras en una entrevista, y es toda una narrativa que se monta a partir de su existencia, del por qué ellas están en esos espacios, su trabajo, su vestimenta, etcétera, que es claro que es una deshumanización y una objetización. En ese sentido, yo quiero poner 3 puntos para un debate más amplio. Honestamente, yo recorté mucho porque estoy un poco nerviosa. Más uno sería los peligros de un monocultivo, es decir, de apenas explorar una sola matriz o una sola actividad económica en nuestros territorios, especialmente si esta es primaria, o sea, es de explotación primaria. La reprimarización de nuestros países o de nuestras economías también hace parte de un proyecto más amplio dentro de un sistema mundo, y eso nosotros no lo podemos perder de vista. Como bien dijo la profesora, realmente yo no pienso que haya un freno desde que nosotros estemos bajo el sistema capitalista. En ese sentido, y para tratar de dar frente a él, nosotros también tenemos que ir a una industrialización, o por lo menos colocar nuestro progreso y destino de nuestros pueblos en nuestras manos, y eso no va a ser aún con una dependencia tecnológica y económica sobre otros países imperialistas. El segundo es la necesidad de repensar las políticas y las conceptuaciones y criterios de patrimonialización. Generalmente se patrimonializa los predios o algunas expresiones culturales, más por ejemplo no las personas. No hay como esas personas, por ejemplo, queden en esos lugares. O muchas veces no se tumban los predios en que personas como ellos viven, y ese es el caso del Getsemaní, porque el Getsemaní, lo olvidé, es un barrio en el centro histórico que todavía resiste. Ellos se organizaron y el principal planteamiento es que tumben sus casas. Ellas no han sido tumbadas porque el gobierno local sabe que esas casas tienen un comprador dentro del mercado, se pueden convertir en hoteles, boutiques, en restaurantes, etcétera. Entonces esa es otra medida de una falta de política pública, es un planeamiento para yo poder despojar a las personas de su lugar y también de su red social. Igualmente, ¿qué es lo que se patrimonializa? En Cartagena se vende toda una ciudad colonial que ni siquiera es una arquitectura propia, es una arquitectura impuesta, y que no se reflexiona sobre todas, digamos, las violencias tanto físicas y simbólicas que todo ese pueblo pasó y que todavía siguen aquejándonos hasta hoy día. Entonces, ¿qué es lo que nosotros consideramos como cultura y patrimonio? ¿Qué es lo que estamos preservando y qué es lo que estamos negando y olvidando? Porque ciertamente estamos negando la mayor parte de nuestras naciones. Colombia y Brasil son 2 de los 3 países que más negros tienen dentro de su composición, pero los niega dentro de su historia, dentro de su arquitectura y dentro de sus estéticas. Y la última es la organización para la resistencia y la proposición de alternativas frente al modelo capitalista colonial.
Esa me parece que es clave porque sin una organización nunca va a haber una posibilidad de una resistencia real, de un engallamiento, como ustedes dicen. Nosotros vemos que todos los casos que han podido superar en algo o han encontrado un punto medio dentro de ese sistema es porque ha habido una organización y una resistencia que nunca es poca, siempre es mucha. Entonces, en la medida en que nosotros vamos desalejando las personas de ahí, perdiendo esas redes, cada vez va a ser más difícil para las personas o para las comunidades poderse reunir para resistir. ¿Ya es mi tiempo? Tengo 5 minutos más. Bueno, voy a contar un poquito el caso del Getsemaní, porque yo no lo incluí en las diapositivas, no sé por qué. No lo incluí. Más, es un barrio que queda en la zona central de Cartagena. Él fue el barrio cuna de la independencia de Cartagena, queda en esta parte naranja. De la independencia de Cartagena y de Colombia, que a propósito fue más bien gestada por esclavos, ¿no? Antes que por criollos, y eso tampoco se cuenta. Este barrio se organizó ya hace más de 8 años, cuentan con una organización barrial en distintos niveles y han tratado de, digamos, intimar a los órganos de gestión pública, tales como la Cámara de Comercio de Cartagena y el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura y una ONG que se llama Tu Cultura. ¿Cuáles son las conclusiones que llega a esta población? Es la capacidad entonces de ellos también poder ofertar el servicio de turismo, pero bajo sus condiciones, en sus casas, en la manera y el tiempo que ellos quieran. Claro que esto no es muy atractivo entonces para la gobernación local, porque dentro del plano director de ellos ya tienen previsto la expulsión de toda esa parte de la población, incluyendo el cerro que queda ahí en el medio, para otras zonas. Y como no ha habido justamente esa política de patrimonialización de los inmuebles, entonces estas personas son convencidas de vender sus propiedades y salir de ahí. Poco a poco se están yendo instalando entonces restaurantes, especialmente restaurantes y hoteles boutique, también hostales, y va cambiando obviamente la dinámica del territorio, más también digamos la forma del consumo y del comercio. Porque es claro que donde yo antes tenía una tienda de un vecino que conozco de hace años, ahora yo tengo un hostal o tengo una filial de un supermercado de cadena como lo es Carrefour o lo es Walmart. No solamente los precios aumentan, sino la identidad cambia totalmente. Por ejemplo, estas personas, la mayoría no cuenta con un empleo formal. Más de la mitad de los cartageneros que están ocupados es en un empleo informal. Y es con el turismo, y es venta en la calle, y es si tú no sales a trabajar, no tienes para comer el día. Entonces, ¿quién te va a fiar? ¿Quién te va a prestar el servicio de cuidar a los niños? Por ejemplo, de una amistad. ¿Quién te va a ayudar a hacer tal otra cosa? Entonces hay toda una red social que se construye en esos espacios que obviamente no son vistos ni dentro de las políticas de patrimonio, ni obviamente dentro de las políticas más macro como los planes directores. Yo quería reforzar lo que la profesora había dicho y fue uno de los puntos que yo no coloqué en las slides, pero que sí enumero en el artículo, que es también la importancia de los gobiernos dictatoriales o autoritarios para todos estos procesos de remoción y despojo de las personas. En Colombia del 2008 para acá asumió un pseudo dictador llamado Álvaro Uribe, sigue hasta hoy pero con diferente laranja, y él fue uno de los que incrementó prácticamente en 3 veces más el pie de fuerza en las principales ciudades colombianas, y también a nivel militar fue el que más invirtió en lo que se llamó la seguridad democrática. El resultado de esto es que Colombia es el país que más refugiados tiene en el mundo. Le ganamos a Siria y son desplazados por la violencia. Las ciudades colombianas crecen no por un atractivo, un polo de atracción económico, sino es por la violencia. Es claro que entonces las personas van a llegar a las partes más marginadas y nunca van a superar su condición de pobreza si van a seguir siendo marginadas, y las pocas que resisten
¿Cómo van a quedar entonces de aquí a unos años si su mayor capital era vivir cerca del centro y eran esas relaciones que habían entablado con otras personas? Entonces hay que estar muy pendientes, honestamente yo como colombiana les digo a los brasileros, estén muy pendientes de este nuevo gobierno, porque lo que se les viene, yo no lo deseo a nadie. Y la última cosa que quiero reforzar es, que tampoco lo incluí, es justamente la cuestión de la racialización dentro de nuestras ciudades y la aparición de la propiedad privada como moneda de troca, prácticamente como una indemnización hacia la abolición de la esclavitud. Eso ya está. Bueno, sí, porque justamente tanto en Cartagena cuanto acá en Brasil, si ustedes ven las dinámicas de cómo comienza la monetización del suelo urbano, está tremendamente asociado a la abolición de la esclavitud, y ahí mismo comienza la ley de tierras privadas, la privatización del suelo. Y es claro que ahí comienza obviamente todos los fenómenos de segregación. En Cartagena los primeros lugares los barrios primero informales fueron afuera de las murallas, que es justo esa zona naranja y un poco de este litoral. Sí, esos son los primeros procesos y ustedes ven que hoy día ya a dónde va, después a dónde va a ir, porque esta mancha urbana va creciendo. Esto es